Buen día, estudiantes. Espero todos se encuentren muy bien. En la clase de hoy retomaremos el tema de prueba de hipótesis, pero en este caso aplicado a la media poblacional. Si bien en nuestra última clase presencial vimos el tema de hipótesis para la media poblacional, en ese caso lo veíamos cuando el valor de sigma, es decir, la desviación poblacional, era conocida. El día de hoy lo veremos cuando dicho valor de la desviación se encuentre desconocida. Ahora bien, antes de iniciar recordemos un poco qué es lo que sucede cuando la desviación poblacional está desconocida. Recordemos que así como lo trabajamos con el tema de intervalos de confianza en el primer corte, cuando el valor de sigma era desconocida y teníamos una cantidad de datos cuyo tamaño era inferior a 30, tendríamos que hacer uso de una distribución t de Student. Recordemos que en teoría la distribución t de Student se asemeja mucho a la distribución normal, pero la principal diferencia radica en el hecho de que los tamaños de muestra tengan que ser muy pequeños para hacer uso de ella. Además, en la distribución normal solo tendríamos que hacer uso de alguna probabilidad que estuviéramos hallando, mientras que en la distribución t-student tendremos que utilizar, además de la probabilidad, una serie de grados de libertad. Ahora bien, antes de iniciar con el tema de prueba de hipótesis, también recordemos un poco sobre la teoría de la media. Primero, recordemos que la media representa una medida de tendencia central cuyo objetivo es hallar el valor medio ubicado en una serie o conjunto de datos. En este caso, podríamos decir que de una manera inferencial, la media se podía separar en dos. Bien, era la media poblacional, representada con la letra griega mu o mu, también conocida, y la media muestral representada con la X y una línea en la parte superior. Ahora bien, entrando en cuestión con el tema de prueba de hipótesis, otra vez acordémonos que para la prueba de hipótesis yo podría separarla en tres partes y cada parte la podría utilizar dependiendo del contexto del ejercicio que estuviéramos utilizando. Recordemos que dichas partes son, primero, las pruebas unilaterales o pruebas de una cola, que bien podrían ser prueba de cola izquierda o de cola derecha. Y las pruebas bilaterales, también conocidas como pruebas de dos colas. Ahora bien, recordemos que lo más importante al principio en una prueba de hipótesis es poder construir bien las hipótesis nula y alternativa que estén apoyando a lo que queremos suponer o afirmar. Recordemos que en este hecho la hipótesis nula va en contra de dicha suposición o afirmación, mientras que la hipótesis alternativa irá a favor. Como en este caso estamos estudiando la hipótesis para la media poblacional, el parámetro de estudio tendrá que ir con respecto al valor de mu, la media poblacional. Podemos ver en pantalla entonces que al momento de que estamos armando la hipótesis nula y alternativa, independiente de la prueba que tengamos que hacer, siempre estamos utilizando como parámetro el valor de mu. Y recordemos que las tendencias que tienen cada una de las pruebas va a modificarse. Un ejemplo, si podemos ver otra vez la prueba de cola izquierda, veremos que la hipótesis alternativa, que es la que estamos apoyando, dirá que el valor de mu tiene que ser inferior a un mu sub 0. Recordemos nuevamente de que el valor de mu sub 0 es una media hipotética, es decir, la suposición que estamos tratando de afirmar o bien podríamos rechazar. También entonces, en este caso, diremos que si la hipótesis alternativa me dirá que el valor de mu tiene que ser menor que, entonces, por lo tanto, la hipótesis nula tendrá que decir que dicho valor de mu se deberá ser mayor o igual. Es decir, un contraste entre estos dos valores que estamos teniendo en pantalla. Podemos ver esto mismo aplicado a las otras dos pruebas. Muy bien. Ya habiendo armado la hipótesis que está apoyando a lo que estamos tratando de suponer o afirmar, recordemos que el siguiente paso es construir las campanas respectivas a estos casos. Recordemos que si bien dijimos vamos a utilizar una distribución t-student, dicha distribución deberá también tener un comportamiento similar al de la distribución normal en cuanto a su gráfica, es decir, utilizar una campana de Gauss. En donde podemos ver la mayor diferencia es en el valor de referencia que vamos a tener que utilizar para cada una de las campanas. Si bien recordamos que anteriormente decíamos que tendríamos que utilizar una distribución normal, esta estaba dada por un valor de z, mientras que en este caso los valores de referencia estarán dados en base a un valor t, es decir, a una distribución t de student. Y recordemos que la distribución t de student va a necesitar una probabilidad que en este caso podemos ver que para diversos casos podría ser en el primer caso como 1 menos alfa y una serie de grados de libertad que, por ejemplo, para este caso puede ser el valor de n menos 1. Si nos damos cuenta, cada valor de referencia exige tanto la probabilidad como los grados de libertad. Ahora bien,
Antes de seguir avanzando, hagamos una pausa en ver algo muy curioso que sucede con la campana de cola izquierda y la de cola derecha. Podemos ver que el valor de referencia que tenemos en la parte inferior de la campana es muy similar, o mejor dicho, es exactamente igual para ambos casos. Entonces, ¿cuál es la diferencia que hay que se encuentra entre una cola izquierda y una cola derecha? Podemos ver que en la prueba de cola izquierda, además de tener el valor de referencia que tenemos que hallar, tenemos un menos en la parte izquierda de dicho valor. ¿A qué se debe esto? Recordemos que si estamos armando una prueba de cola izquierda, el valor que debería estar acá es negativo. Sin embargo, si observamos bien nuestra tabla de distribución TD-Student, no existen valores negativos para dicha distribución, solo existen valores positivos. Por lo tanto, para poder hallar una prueba de cola izquierda, yo hallaré de manera muy intuitiva el valor de referencia y al final le colocaré un negativo. Entonces, esa será la diferencia principal que existe entre una prueba de cola izquierda y una prueba de cola derecha. También observemos, antes de avanzar, que la probabilidad que nos exigen para cada una de los valores está dada por un valor de alfa. Recordemos, para poder hallar dicho alfa, nos puede ayudar el nivel de confianza que estamos utilizando para el ejercicio y en estos casos todos los grados de libertad, que siguen permaneciendo igual para todos, estarán dados por n-1, donde recordemos que n representa el tamaño de la muestra a utilizar. Muy bien, ahora sí. Si nosotros podemos observar en cada una de las campanas, nuevamente vemos que cada campana tiene una parte blanca y una parte sombreada, donde recordemos que la zona blanca es la zona de no rechazo de la hipótesis nula, mientras que la zona sombreada es la zona de rechazo. La idea es saber en cuál de las dos zonas yo me puedo ubicar, es decir, saber si puedo rechazar o no la hipótesis nula. En este caso, para poder ubicarnos en dichas zonas, vamos a tener que hacer uso nuevamente del valor estadístico. Podemos ver dos principales diferencias entre este valor estadístico que utilizamos en la última clase presencial y la que estamos viendo en pantalla. Primero, podemos ver que el valor estadístico en este caso está dado en base a un valor t, es decir, un hecho de que estamos utilizando una distribución t-student. Si bien esta parte es simplemente física, que no vamos a tener que utilizar para una formulación, lo que sí nos interesa son los parámetros que están más adelante. Primero, el primer parámetro que vamos a necesitar será el de x barra, recordemos que es la media muestral, menos el valor de mu sub 0, que bien especificamos acá, que representa una media hipotética. Ahora bien, después de realizar esta diferencia, todo esto irá dividido en un valor de S. Recordemos que en el anterior caso veíamos que aquí vamos a utilizar el valor de sigma, la desviación poblacional, pero en este caso estamos tratando el hecho de que este valor va a ser desconocido. Por lo tanto, utilizaremos un valor S. Recordemos que dicho valor S representa la desviación muestral. Es decir, si yo desconozco mi valor de la desviación poblacional, tendré que utilizar el valor muestral de esta. Finalmente, la última parte se mantiene igual, que es dividir el tamaño de muestra en una raíz cuadrada. De esta manera, entonces, yo hallaré el valor estadístico y lo ubicaré en alguna de las campanas que tendré que haber dibujado con anterioridad para saber si puedo rechazar o no la hipótesis no. Ahora bien, para demostrar todos los conceptos que hemos visto con anterioridad, que hemos visto hace unos minutos, vamos a aplicar este ejemplo con todas las formulaciones que ya hemos visto. Ahora, podemos leer detalladamente el ejemplo para detectarnos que simplemente es un estudio que ha hecho una universidad para demostrar una hipótesis sobre el número de asignaturas que pueden perder sus estudiantes. Para eso toma un tamaño de muestra, que en este caso son de 10 estudiantes, donde se les ha preguntado cuántas materias han reprobado a lo largo de su carrera, dando como tal estos valores que están acá. Estos valores representan el número de asignaturas que han perdido a los 10 estudiantes a los cuales han tomado como muestra. Un ejemplo, que uno de los estudiantes que tomaron dijo que había reprobado 4 asignaturas, otro estudiante dijo que reprobó 6 asignaturas, otro dijo que 8 y así consecutivamente para cada uno de los estudiantes. Entonces, vamos a probar la hipótesis que ha dado la universidad con una confianza del 96%. Muy bien. Recordemos que para poder llegar a una conclusión en la cual podamos saber si rechazamos o no la hipótesis nula, lo inicial es hacer una serie de pasos a pasos que nos lleven a dicha respuesta. Como tal, el primer paso recordemos que es extraer los datos del enunciado. Entonces, si nos damos cuenta, podemos leer nuevamente
el enunciado de manera cronológica para saber cada uno de los datos que se nos están dando. Si nos damos cuenta, el primer dato que podemos encontrar es este de 5 que está acá. Pero entonces veamos, ¿qué representa ese 5? Si lo leemos detalladamente, este 5 representa una afirmación que ha hecho la universidad, diciendo que en promedio los estudiantes han reprobado menos de 5 asignaturas. Es decir, que la universidad está tratando de decir que todos sus estudiantes en promedio han reprobado menos de 5 asignaturas. El menos de momento no lo utilizaremos, pero nos concentraremos en el 5 y en el hecho de que esto es una afirmación de la universidad. Por lo tanto, diremos que al hacer una afirmación, es decir, algo que podría ser verdad, pero al mismo tiempo se podría rechazar, el 5 representará el valor de mu sub 0, es decir, la media hipotética. Segundo valor, podemos ver que después dicen que para comprobar el estudio que está dando la universidad se ha tomado un tamaño de muestra. Recordemos que la muestra la representamos con n minúscula, por lo tanto, n minúscula será igual a 10 en este caso. Muy bien. A partir de acá viene el posible inconveniente que nos podemos encontrar en los ejercicios cuando desconozcamos la desviación poblacional. Si nos damos cuenta, a excepción del último dato que está en la última parte del enunciado, no hay ningún otro dato con el cual nosotros podamos trabajar. Es decir, no hay ninguna otra media ni ninguna desviación que dijimos necesitaremos para hallar el valor estadístico. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? Si nos damos cuenta, tenemos esta serie de datos que se nos están indicando acá, que representa el número de asignaturas reprobadas por cada estudiante que se tomó en el tamaño de muestra. Estos datos que están acá, bien dijimos que provienen de la muestra que se está tomando de los 10 estudiantes. Entonces, todo estadístico que nosotros obtengamos de estos datos que están acá van a representar un dato muestral. Y como tal, ¿qué datos necesitamos de ellos? Recordemos que, según lo que nos dice la teoría, para hallar el valor estadístico necesitaremos la media muestral y la desviación muestral. Por eso, entonces, lo que haremos será encontrar dicha media y dicha desviación a partir de estos datos. Si bien tenemos formulaciones para poder hallar esos valores, lo que vamos a hacer de una manera mucho más sencilla es ingresar estos valores en una calculadora científica para poder obtener sus estadísticas. Recordemos que debemos ser muy cuidadosos en el uso de la calculadora que tenemos actualmente, ya que el cómo ingresamos los datos y el cómo obtenemos los estadísticos puede cambiar dependiendo de la calculadora que estemos utilizando. Así que recomiendo tener paciencia al momento de hacer el ingreso de los datos. Muy bien, una vez ingresados los datos y obteniendo los estadísticos, podemos darnos cuenta que, primero, al momento de hallar la media muestral, nos dará como resultado un 4,5 y la desviación muestral nos dará como resultado un 3,14. Este resultado nos tuvo que haber dado a todos de manera similar si utilizamos de manera adecuada nuestras calculadoras. Muy bien, ahora sí, si volvemos a tener en cuenta el enunciado, vamos a darnos cuenta de que tenemos otro dato que es el nivel de confianza que se está utilizando en este caso, el cual va a ser del 96%. Recordando otra vez que el nivel de confianza lo representaremos como 1 menos alfa. Ahora sí, no tenemos ningún otro dato adicional que nos esté dando el ejercicio y entonces, por lo tanto, trabajaremos con estos 5 datos que tenemos en pantalla. Muy bien, una vez realizado el primer paso, vamos de una vez al segundo, donde decíamos que el segundo paso es armar las hipótesis. Recordemos que armar las hipótesis significa que debemos construir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa para este problema. Nuevamente, recordando las teorías, la hipótesis alternativa deberá ser la primera que nosotros armemos, ya que es mucho más sencillo ver qué es lo que estamos tratando de suponer o afirmar, para de esa manera luego armar su contraste, que será la hipótesis nula. En este caso, si lo vemos nuevamente el enunciado, recordemos que dice que la universidad desea probar que del número de asignaturas que han reprobado los estudiantes de último semestre es menor a 5 asignaturas. Es decir, la universidad intenta demostrar que la media poblacional del número de asignaturas tiene que ser inferior a 5. Por lo tanto, nos conduce a decir que la hipótesis alternativa para este problema será que μ deba ser menor a 5, es decir, al valor hipotético que se está trabajando. Ya sabiendo eso, entonces la hipótesis nula será mucho más sencillo armarla, ya que diremos que como es el contraste de la hipótesis alternativa, el valor de μ será mayor o igual a dicho valor de 5. Y como tal, ya hemos armado entonces las dos hipótesis para este problema. Muy bien. Ahora, ya habiendo construido las hipótesis, vamos al tercer paso, el cual es construir la campana.
Si nos damos cuenta, nuevamente revisando la teoría de las pruebas de hipótesis, esta hipótesis que tenemos en pantalla, al tener la hipótesis alternativa como menor y la nula como mayor o igual, se asemeja totalmente a una prueba de cola izquierda. Por lo tanto, al dibujar la campana, tenemos que sombrear la cola izquierda de dicha campana. Muy bien, recordemos que este paso no simplemente es dibujar esta campana que vemos en pantalla, sino también hallar el valor de referencia que debe separarse entre la zona sombreada y la zona blanca de la campana. Para eso recordemos nuevamente cuál es el valor de referencia que debemos utilizar. Si observamos nuevamente la teoría, el valor de referencia en este caso debe ser el de menos t con una probabilidad de 1 menos alfa y n menos 1. Entonces, vamos a utilizar una distribución t-student, ya lo dijimos con anterioridad, pero lo que necesitamos de manera inicial es la probabilidad de 1 menos alfa y los grados de libertad n menos 1. Entonces, vamos a hallar dichos valores. Primero, lo lógico que vamos a hacer siempre es volver a transcribir el nivel de confianza que tenemos acá en su forma decimal. Es decir, volver a escribir 1 menos alfa como 0,96. Ahora bien, concentrémonos de manera inicial en la probabilidad. Nosotros tendríamos que hallar un valor de 1 menos alfa. De pronto tendríamos que hacer algún despeje en algunos otros casos, pero entonces preguntémonos de manera inicial. ¿Nosotros ya tenemos 1 menos alfa? Si nos damos cuenta en pantalla, sí, nosotros ya tenemos 1 menos alfa. En este caso, 1 menos alfa es de 0,96. Por lo tanto, no necesitamos hacer otro despeje. Simplemente ya tenemos el valor de la probabilidad para este caso. Muy bien, ya teniendo la probabilidad 0,96, vamos a hallar entonces los grados de libertad, que en este caso están dados por el valor de n menos 1. Recordemos que entonces para hallar los grados de libertad simplemente debo tomar el tamaño de muestra y restarle 1. Entonces en este caso tomaremos 10 menos 1 y nos debe dar como resultado 9 grados de libertad. Finalmente, entonces, yo ingresaré o nosotros ingresaremos estos dos valores a una distribución t-student, es decir, vamos a buscarlo con una probabilidad de 0,96 y 9 grados de libertad, cada uno bien juiciosos con nuestras tablas, y nos debe dar como resultado un 1,973. ¿Cuál es la cuestión? Como bien les decía anteriormente, no existen valores negativos en la distribución t-student, pero aquí nos está indicando el valor de referencia que sí o sí necesito que este valor sea negativo. Por lo tanto, lo agregamos en esta parte y en el resultado final. Nuestra búsqueda tuvo que habernos dado 1,973, pero debemos agregarle este negativo al tratarse de una prueba de cola izquierda. Ahora bien, ya teniendo entonces el valor, vamos a colocarlo en la parte que separa a la zona blanca de la zona sombreada, es decir, más o menos en esta parte que está acá. Muy bien, ya teniendo entonces la campana, entonces necesitamos ahora saber en cuál zona nos vamos a ubicar, en la zona blanca o en la zona sombreada. Entonces para eso nuestro siguiente paso es hallar el valor estadístico. Por lo tanto, en este caso diremos que para hallar el valor estadístico, si nos retomamos nuevamente a la fórmula, diremos que t va a ser igual primero a x barra, que entonces representa la media muestral, es decir, 4,5, menos la media hipotética, que en este caso será de 5, dividido en la desviación muestral, en este caso el 3,14, dividido en la raíz cuadrada del tamaño de muestra, que será de 10. Muy bien, si nosotros ingresamos estos datos en la calculadora, puede variar dependiendo de la calculadora que estemos utilizando. Si nuestra calculadora es un poco más clásica, veamos cuál debe ser el ingreso adecuado para obtener el valor que nos dé igual a todos. Podemos ver en pantalla que este debe ser el ingreso que los que apenas nosotros tengamos una calculadora clásica debemos usar. Si nosotros hacemos esto, independiente de tenemos una calculadora moderna o una calculadora clásica, nos debe dar como resultados a todo que el valor de t debe ser de menos 0,50. Aquí hago una aclaración que hay un pequeño error, que esto tenemos una z, pero deberá ser una t minúscula. Sin embargo, dijimos que esta parte simplemente es de detalle y lo que nos interesa como tal es el valor de resultado, es decir, el menos 0,50. Muy bien. Ahora, teniendo entonces el valor estadístico, nuestro trabajo como penúltimo paso es ubicar dicho valor estadístico en la campana. Si podemos tomarlo nuevamente como referencia de que en el centro de la campana debe estar el cero absoluto, donde los datos negativos deben estar a la izquierda y los positivos a la derecha, menos 0,50 irá hacia la izquierda. Pero ¿qué tan alejado estará? Podemos decir que aunque, aunque 0,50 sea negativo, no alcanza a superar el menos 1,973. Así que de una manera muy aproximada,
podemos decir que menos 0,50 cae en esta parte de la campana. Por lo tanto, estamos diciendo que caerá en la zona blanca, es decir, la zona de no rechazo de la hipótesis nula. Por lo tanto, para llegar a nuestro último paso, diremos que no rechazaremos la hipótesis nula. Pero como tal, veamos, ¿qué significará no rechazar la hipótesis nula? Al tener nuevamente aquí las hipótesis nula y alternativa, estamos diciendo que la nula, que es la que está en contra de nosotros, no la vamos a rechazar, es decir, nos vamos a quedar con ella y vamos a ver qué es lo que dice la hipótesis nula. Está diciendo que el valor de mu es superior o igual a 5. Es decir, ¿esto es lo que estaba afirmando la universidad? Claro que no. La universidad decía que el valor en promedio debía ser inferior o menor que 5. En este caso, como estamos quedándonos con esta hipótesis que tenemos acá, entonces la universidad no estaría en lo correcto. Por lo tanto, estaríamos diciendo que con un 96% de confianza no hay evidencia para rechazar H sub 0, lo que nos da como resultado que la hipótesis hecha por la universidad no es válida o no se podría dar por válida con los datos que poseemos en pantalla. Esto, si bien puede parecer un ejercicio muy básico, es el inicio para poder llegar a tomar decisiones, porque podemos darnos cuenta que aunque la universidad trata de hacer un supuesto en el cual trate a sus estudiantes como personas que no han reprobado asignaturas, podemos ver que es el inicio, o por lo menos con la muestra que se tomó, es el inicio de que realmente se están reprobando varias asignaturas. Entonces, por lo tanto, podríamos entrar en un análisis mucho más exhaustivo de saber el por qué se ha presentado esto. Muy bien. Ahora, para tener en cuenta que todos los conceptos han quedado claros, el día de hoy haremos en esta sesión este ejemplo que podemos ver en pantalla. Si nos damos cuenta, es un ejemplo un poco similar a como lo vimos en el ejemplo anterior. Simplemente hay que darnos cuenta del contexto del ejercicio y de saber que pueden haber algunos datos que se van a modificar, pero como tal, la esencia de como lo hicimos anterior vez va a permanecer igual. Entonces, concentrémonos en hacer este ejemplo en pantalla.